Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Aquí Fitz Guzmán, deseándoles un excelente día. Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí, como no, para traerles un nuevo capítulo de estos fanfics que tanto les gustan. Recuerden, por favor, suscribirse al canal, darle a la campanita de notificaciones y, como no, darle me gusta al vídeo. También les pediría que, por favor, comenten en los videos, ya que al parecer ha ayudado muchísimo al algoritmo de YouTube. Así que, ya saben, ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fitz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Pelimacro, y a Jefferson Zambrano, a Leiby Joel Marariaga, y por último a Fernando Martínez. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Gojo Satoru Enre. 0 autor. Faukes 2 copyright web novel. Capítulo 86. Capítulo 86. La impotencia de Reinhardt. Dicho esto, si hablamos de familia de confianza, hay algunas. Reinhardt sonrió mientras hablaba, y dos figuras emergieron del interior de la finca, deteniéndose ante las puertas de entrada para ofrecer al grupo una reverencia refinada. Bienvenidos, Lady Feld, y todos ustedes, a la casa Astrea. Una pareja mayor, ambos de unos 60 años. El hombre vestía un impecable frac negro y su cabello blanco grisáceo estaba peinado en perfecto orden. Todo en él irradiaba disciplina. La mujer a su lado era más cálida, su expresión gentil y amable. El saludo había venido de ella. Reinhardt se volvió hacia el grupo. Permítanme presentarles a Carol y Grimm. Si necesitan algo durante su estadía, no duden en preguntarles a cualquiera de ellos. Hizo una pausa. La garganta de Grimm ya no es lo que solía ser, por lo que rara vez habla. Por favor, no lo tomes como algo personal. La pareja ya había abierto las puertas. Todos siguieron a Reinhardt al interior. Los condujo a una sala de recepción exclusiva donde Grimm y Carol servían té bien caliente. Reinhardt incluso había pensado en pedir un plato extra de dulces para Gojo. Una vez que todo estuvo dispuesto, Reinhardt recurrió a Feld. Lady Feld, ¿debo seguir respondiendo a su pregunta anterior? Adelante. Lo dijo distraídamente, porque estaba ocupada guardando sus pasteles. Gojo tenía 2 platos para él y, sin embargo, en el momento en que ella le dio la espalda, él comenzó a mirar los de ella. Ella ni siquiera había tomado un sorbo de té. Hace 14 años ocurrió algo significativo en la capital real. El hermano menor del rey tenía una hija de 1 año que fue robada. Mi abuelo, que en ese momento se desempeñaba como comandante de los caballeros de la Guardia Real, dirigió una larga investigación que no arrojó nada. El escándalo, agravado por pruebas de corrupción noble, llevó a la disolución de los caballeros de la Guardia Real durante un tiempo. Fueron reformados recientemente. Espera. Feld levantó una mano. ¿Estás diciendo que soy la hija del hermano del rey? Sí. Salvo una coincidencia extraordinaria. Esa es una gran identidad con la que tropezar. Gojo aprovechó el espacio en la atención de Feld para deslizar su plato de pastelería. Menos mal que no te habían identificado la primera vez que nos vimos. De lo contrario, probablemente me estaría pudriendo en una celda ahora mismo. Deja de hacer bromas sobre esto. Feld alcanzó su plato, descubrió que ya no estaba y le arrojó el platillo vacío a la cabeza. Él lo atrapó sin mirar. Pero esto no es lo mismo que te pregunté antes, ¿verdad? Se volvió hacia Reinhardt y se concentró. ¿Por qué prometerte a mí específicamente? Si quisiera apoyar a un candidato real, incluso Emilia, la menos favorecida de las 5, tiene mejores credenciales. Ella no podía entender su razonamiento. Los caballeros de la Guardia Real existen para proteger a la familia real. Hace años, fue el fracaso de los caballeros lo que permitió que te robaran. Ahora, después de que el orden ha sido reconstruido, todos los miembros de la realeza han perecido, comenzó Reinhardt. En resumen. El antiguo arrepentimiento de su abuelo, la culpa por no haber podido proteger a la familia real y el hecho de que usted es la persona a la que los caballeros de la Guardia Real deberían haber estado sirviendo todo el tiempo. Ponlo todo junto y es por eso que se compromete contigo. ¿Estoy en lo cierto? Gojo interrumpió, condensando la explicación hasta los huesos. Sí. Reinhardt asintió sin dudarlo. Entonces aquí tienes una continuación, Reinhardt.
Si esa es la lógica, ¿no deberían los otros caballeros de la Guardia Real apoyar a Felt también? Felt miró fijamente a Gojo, perdida. ¿De dónde vino este giro hacia la Orden de los Caballeros? Reinhardt consideró la pregunta y luego sacudió la cabeza con expresión arrepentida. Estas son solo mis convicciones. Los demás probablemente seguirán la guía del dragón divino, esperarán a que surja un nuevo monarca y se comprometerán con quien reclame el trono. Puede haber excepciones, pero no puedo garantizar nada. Es bastante justo. Gojo asintió, luego inclinó su barbilla hacia Felt. ¿Seguiste todo eso? ¿Te parezco estúpido? No necesito tu comentario para entender una conversación. Como se esperaba de Lady Felt, con sangre real en sus venas. Tanta sabiduría, Reinhardt, si acepto tu lealtad, golpear a este tipo hasta dejarlo sin sentido no violaría tus principios, ¿verdad? Felt respiró hondo y se volvió hacia Reinhardt, furioso. Sería un placer. Reinhardt le guiñó un ojo a Gojo y luego se arrodilló ante Felt sobre una rodilla. Entonces, acepto tu lealtad, viejo Rom, ahora que lo pienso, aún no hemos realizado un recorrido adecuado por la finca Astrea. ¿Qué tal si salimos a tomar un poco de aire fresco? Gojo ya había saltado detrás del enorme cuerpo de Rom, con una expresión que decía ven a buscarme. Me sentí atacado, con los puños balanceándose. Viejo Rom, no me detengas. Le estoy dando una lección a este idiota hoy. Viejo Rom, no la detengas. Quiero verla intentarlo. Rom, atrapado en el fuego cruzado, sintió que le empezaba a doler la cabeza. Mostrarán ustedes dos algo de respeto por los mayores. Una mano enorme se cerró alrededor de cada uno de ellos, levantándolos del suelo como un par de gatitos retorciéndose. La vista rompió a todos. La risa llenó la sala de recepción hasta que las paredes prácticamente temblaron con ella. La cuestión de la lealtad de Reinhardt quedó resuelta en principio. Lo que quedaba eran detalles. Verificación adicional y cosas por el estilo. Nada de eso planteó muchas dificultades. Como explicó Reinhardt, la combinación de cabello dorado y ojos carmesí era sorprendentemente rara debido a las características únicas del linaje real. Entre los cientos de miles que viven en la capital real, sería difícil encontrar una segunda persona que coincida con esa descripción. Si se tiene en cuenta la edad de Felt, la conclusión es casi segura. Ella era la niña real robada. Las pruebas restantes eran formalidades. Pero eso fue entre Felt y Reinhardt. Gojo no participó en ello y estaba perfectamente satisfecho con ese acuerdo. Al tener que elegir entre la genealogía real y las comodidades, sabía cuáles eran sus prioridades. Hablando de eso, parecía ser una peculiaridad universal entre la nobleza. La casa Astrea también empleaba a un par de jóvenes sirvientas, aparentemente incluso más jóvenes que Rem y Ram. Eran las nietas de Carol y Grimmy, según el acuerdo de Reinhardt, ambas habían sido asignadas exclusivamente para asistir a Felt. Comparado con el trato de Emilia en la mansión de Rosual, Felt lo tuvo aún mejor aquí. Reinhardt también demostró ser eficiente. Al anochecer, la verificación estaba completa. Felt fue confirmado como el último miembro superviviente de la familia real. Lo que significaba que lo único que más le había faltado, un respaldo abierto y legítimo, ahora era suyo. Cayó la noche. En la habitación de Gojo, Meili se sentó en la cama, balanceó las piernas y bostezó. Gojo estaba sentado junto a la ventana, observando el terreno de abajo, esperando. Un golpe. La voz de Felt, entrecortada. Abrir. Ya voy. Meili se animó, saltó de la cama y corrió hacia la puerta. Se abrió para revelar a Felt con un camisón de gran tamaño, como si hubiera pasado por una guerra. Dios mío. Lady Felt, luciendo un poco deteriorada. Gojo sonrió y le tendió una taza de leche tibia. La sorpresa cruzó por su rostro. Tomó la taza, la inclinó hacia atrás y la vació de una vez. Solo entonces se secó la boca y gimió. Nunca pensé que ser bañado por otras personas pudiera ser tan agotador. Se dejó caer de bruces sobre la cama y dejó escapar un pequeño sonido de satisfacción, a medio camino entre un suspiro y un ronroneo. Reinhardt dice que se acerca la asamblea y hay una montaña de preparación. A partir de mañana, Carol me instruirá sobre etiqueta. Esta noche, sus nietas, Flam y Gracis, me frotaron de pies a cabeza. Como un cerdo en el matadero. Luego fueron medidas para ropa formal, zapatos, accesorios, todo un desfile de cosas, ella siguió divagando. Una noche de acicalamiento aristocrático la había dejado completamente agotada. Hey. ¿Estás siquiera escuchándome? Ninguna respuesta. Se apoyó sobre los codos y miró por encima.
Gojo estaba dando vueltas a un monedero en sus manos, sacando monedas de oro sagradas una por una. Quita tus manos de mi dinero. Felt se despertó instantáneamente y violentamente. Ella se levantó de la cama y se abalanzó sobre él. ¿Qué quieres decir con tu dinero? También hay algo mío aquí. Extrajo 5 monedas de oro sagradas, plantó una mano en la parte superior de su cabeza para sostenerla con el brazo extendido y sonrió. Mentiroso. Ese es el dinero que me debes. Nunca dije que te iba a pagar ahora mismo. Además, son solo 5 monedas de oro sagradas. No seas tacaño. Habrá muchos más una vez que comencemos a ganar. Felt luchó y la agarró, pero con la palma de su mano sujetando su frente no pudo acortar la distancia. Ella observó, impotente, cómo las monedas desaparecían en su bolsillo. Está bien. Le arrojó el bolso. No viniste aquí tan tarde para charlar sobre nada. ¿Qué tienes en mente? Él sabía que ella vendría. Alguien como Felt no dejaría su monedero fuera de su alcance, ni siquiera en pijama recién salido del baño. ¿Quién dice que tengo algo que decirte? Y apretó el bolso contra su pecho, dolorida por las monedas que faltaban. Si no hay nada, entonces me voy. Meili. Hizo una seña y se puso de pie, moviéndose ya hacia la puerta. ¿A dónde vas? Las monedas fueron olvidadas instantáneamente. Para ver cómo está nuestro viejo amigo, obviamente. Después de todo, ella trabaja para nosotros. Cuando estábamos arruinados, no podíamos hacer mucho, pero ahora que tenemos un poco de dinero para gastar, es justo que le enviemos algo. Felt miró a Meili al lado de Gojo y comprendió de inmediato. Se refería a Elsa. ¿Vas a verla ahora? ¿Qué pasa con Reinhard? Después del interrogatorio de la tarde, Felt tuvo una idea mucho más clara de quién era Reinhard. Dados sus principios y temperamento, si alguna vez descubría que Elsa era parte de su operación, colega o no, absolutamente actuaría para arrestarla. Sin excepciones. Un criminal buscado era un criminal buscado. ¿Por qué crees que he estado sentado aquí esperando todo este tiempo? Gojo se encogió de hombros como si la respuesta fuera obvia. Nunca debía haber venido aquí. Si no lo hubieras hecho, esa habría sido la parte extraña. Bien. Así que dime lo que has aprendido. Felt lo fulminó con la mirada, refunfuñando internamente, pero siguió adelante. Probé las aguas durante la cena, pregunté sobre la situación de la familia Astrea. También mencioné el tema de los seguidores. ¿Y? Reinhard dijo que no puede ayudar con eso. ¿Qué quieres decir? La respuesta tomó a Gojo con la guardia baja. En este punto, su pensamiento y el de Felt estaban alineados. Tratar a todos por igual, centrarse en ganar dinero. La promesa de lealtad de Reinhard se redujo a la identidad. No solo la identidad de Felt como el último miembro de la realeza, sino también la identidad de Reinhard como el actual santo de la espada. Mientras Felt había sido llevada para su noche de preparativos, Gojo había llevado al viejo Rom a un lado y obtuvo una imagen más amplia. La familia Astrea del santo de la espada había servido a la casa real durante generaciones. No proteger la monarquía era, para ellos, una mancha del más alto nivel. Teniendo en cuenta todo eso, quienquiera que llevara esa sangre real, independientemente de quién fuera como persona, Reinhard habría terminado aquí. Fue el destino grabado en su nombre. Eso lo hacía fundamentalmente diferente del resto de ellos. Gojo, Subaru, incluso Rom. A los ojos de Felt, eran compañeros. Personas que compartían sus objetivos. Reinhard era alguien atraído por su identidad, no por su causa. Una vez que Felt resolvió esa distinción, su siguiente movimiento fue obvio. Ella había planteado el tema de los seguidores directamente con Reinhard. Rosual los respaldaba en secreto. Necesitaban que alguien lo hiciera públicamente. Pero Reinhard había sido directo. Él no controlaba la casa Astrea. Obtenga acceso anticipado a 40 capítulos más adelante en mi Patreon. Patreon.com/link comentario 4 comentario. Votar 2 restantes capítulo 87. Capítulo 87. ¿Ganar dinero? Haciendo la revolución. Porque Reinhard no era el jefe de la familia Astrea. Solo podía representarse a sí mismo, prometiendo apoyo a Felt como un caballero individual. ¿No el jefe de familia? La expresión de Gojo se volvió extraña. Nunca había sido testigo del poder de Reinhard de primera mano, pero los rumores por sí solos pintaban un cuadro bastante vívido. Un hombre cuya fuerza hizo desconfiar a todo un reino, pero que ni siquiera podía dirigir los asuntos de su propia casa. ¿Cómo es que eso no es una broma? Le recordó a la familia Gojo antes de cruzar.
Incluso antes de tomar formalmente las riendas, su palabra tenía un peso enorme dentro del clan. A falta de algo realmente escandaloso, todo lo que quería, lo consiguió. Y a medida que crecía, esa influencia no hacía más que expandirse. La familia había estado bajo su mando en todo menos en el nombre. Comparado con eso, la situación de Astrea era el polo opuesto. ¿Quién es el actual jefe de familia? El padre de Reynard. Más allá de eso, no sé mucho. Feld negó con la cabeza. Parece que Reynard y su padre no se llevan exactamente bien. Un prodigio sujeto al protocolo familiar podría atribuirse a un principio. Pero cuando la fuente a esa limitación fue su propio padre, el panorama se volvió más interesante. Si los dos tuvieran una relación normal, Reynard no habría cerrado a Feld por completo. Se habría ofrecido a discutirlo con su padre, a tantear las cosas. En cambio, se había negado rotundamente. No importa. Gojo arrojó una moneda de oro sagrada al aire y la atrapó. Si tenemos el respaldo de Astrea o no, no es un factor decisivo. Es bueno tenerlo, claro. Pero nos las arreglaremos sin él. Obtener el apoyo de Reynard ya era más de lo que habíamos planeado. Se guardó la moneda en el bolsillo y se dirigió hacia la puerta. Vamos, Meili. Es hora de visitar a tu querida Elsa. Próximo. Feld los vio irse, junto con sus 5 monedas de oro sagradas, y lanzó un puño furioso en el aire detrás de su espalda en retirada. Luego se fue pisando fuerte hacia su propia habitación. Con Meili a cuestas, Gojo descendió al pasillo del primer piso y encontró a Grimm todavía despierto. Señor Grimm, ¿quemando el aceite de medianoche? Gojo lo saludó con la tranquilidad de alguien que ha vivido allí durante años. Grimm no podía hablar, pero le devolvió una cortés reverencia. No podemos dormir. Pensé en dar un paseo afuera. Grimm levantó un dedo, desapareció en un pequeño hueco detrás de la escalera y regresó con una llave. Les hizo un gesto para que lo siguieran y los condujo a través del patio hasta la puerta principal. Una vez que la cerradura se abrió, colocó la llave en la mano de Gojo. Muy apreciado, señor Grimm. Cerraré cuando volvamos y dejaré la llave en la escalera. ¿Ese trabajo? Un asentimiento. Grimm los vio irse y luego volvió a entrar. Muy bien, Meili. Estás arriba. Una vez que despejaron los terrenos de Astrea, Gojo le soltó la mano. Ningún problema. Déjamelo a mí. Ella sonrió y estiró una pequeña mano hacia el cielo. Sin encantamiento, sin gesto dramático. Un murciélago descendió de la oscuridad y aterrizó en su palma. Ahí vamos. Simplemente lo seguimos. Acarició a la criatura una vez y luego la lanzó de regreso a la noche. Siguieron al murciélago por calles tranquilas hasta que llegaron al límite donde el distrito plebeyo desembocaba en los barrios marginales. Dio una vuelta y cayó frente a una posada en mal estado. Este es el lugar. Más precisamente, esto es. Gojo condujo a Meili a un callejón estrecho al lado del edificio. Una figura alta esperaba en las sombras. Pensé que nuestra reunión sería en un lugar un poco más elegante. Un callejón no era exactamente lo que tenía en mente. Mis disculpas. Sin ningún contrato de asesinato, los fondos han sido bastante escasos. Otros 2 días y estaría durmiendo en la cuneta. Elsa salió de la oscuridad. La pálida luz de la luna iluminaba su piel, dándole una fría luminosidad. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa que era a la vez seductora y letal, el tipo de belleza que mataba tan fácilmente como encantaba. Entonces tengo el momento perfecto. Gojo arrojó las sagradas monedas de oro hacia ella. No es tan generoso como Rosual, pero debería cubrir tus gastos por un tiempo. ¡Qué amable! Elsa las atrapó y hizo rodar las monedas entre sus dedos, estudiándolas con diversión. La verdad es que no esperaba dinero de él. Desde el principio, la suya había sido una relación de confrontación. Había aprovechado a Meili para mantenerla a raya. Olvídese de recibir el pago. Si él le hubiera ordenado salir y ganar dinero para entregárselo, ella no se habría atrevido a negarse. ¿Rosual se ha puesto en contacto contigo desde entonces? No. Pero mamá tiene. Las palabras cayeron casualmente, pero el peso detrás de ellas era todo lo contrario. Elsa miró a Gojo con una media sonrisa, esperando. ¿La bruja de la lujuria? Chasqueó la lengua. La asamblea de selección real casi está aquí. Una vez que comienza, la capital real se convierte en el lugar más vigilado de todo Lugúnica. Si tu supuesta madre no tiene miedo de morir, puede aparecer. La sonrisa de Elsa se amplió, pero no dijo nada. Si Rosual vuelve a acercarse, dímelo de inmediato. Cambió de velocidad sin pausa. Además, ¿qué sabes sobre Reynard?
¿El santo de la espada? Ella inclinó la cabeza. Solo lo que el público sabe. Pero si buscas algo más profundo, información privada sobre él o la familia Astrea, eso podría desenterrar. ¿Puede? Sí. Solo necesitaría unos días. Cuando tengas algo, usa las madeas de Meili para transmitirlo. Me imagino que preferirías no encontrarte con Reinhard. En realidad, los intestinos del santo de la espada me parecen bastante fascinantes. Si pudieras hacer los arreglos necesarios para que lo sienta, podría enamorarme genuinamente de ti. Y con esa sola frase, la conversación murió. La cabeza de esta mujer está abierta de par en par. Un absoluto loco. Cuando regresaron a la finca de Astrea, ya era de noche. Gojo cerró la puerta, dejó la llave en la escalera y se desplomó en la cama en el momento en que llegó a su habitación. Durmió hasta bien entrada la mañana siguiente antes de finalmente incorporarse. Lo primero que vio fue a Betty, sentada en el alféizar de la ventana con un libro en el regazo. Una bandeja con el desayuno estaba sobre la mesa a su lado. Buenos días, Betty. Es casi mediodía. Ella no miró hacia arriba. Gojo no presionó. Fue al baño arrastrando los pies, se echó agua en la cara y regresó listo para comer. En el momento en que abrió la ventana, vio a Felt en el patio de abajo. Estaba rígida bajo el sol abrasador con un vestido tan adornado que rayaba en lo absurdo, y su rostro era la viva imagen de la miseria. Carol estaba frente a ella, aparentemente en mitad de una conferencia. Betty, ¿qué está haciendo Felt ahí fuera? Untó mermelada sobre una rebanada de pan, curioso. Entrenamiento de etiqueta. ¿Ella tiene la paciencia para eso? Masticó, genuinamente sorprendido. Felt era constitucionalmente incapaz de quedarse quieto. La lectura la aburría muchísimo. La etiqueta, con sus interminables reglas y posturas rígidas, debería haber sido una tortura para una niña criada en las calles de los barrios marginales. Ella es la persona más codiciosa que Betty haya conocido. Betty dejó su libro y apoyó la barbilla en una mano, mirando por la ventana. No tenía ninguna intención de aprender. Entonces Subaru le dijo que la ayudaría a dar una mejor impresión en la asamblea, lo que haría más fácil estafar a la gente sin dinero. Ella comenzó inmediatamente. Sí, eso rastrea. Gojo asintió y se metió el resto del pan en la boca. Hablando de Subaru, debe estar bastante solo sin Emilia cerca. No desperdicies tu preocupación con ese tonto. Se saltó el desayuno esta mañana y se fue corriendo a la mansión de Rosual. Dijo que volvería por la noche. La boca de Gojo se torció. Subaru nunca dejó de sorprender. ¿No estaba hablando de aprender a usar la espada con Reinhard? Betty parece alguien que lleva la cuenta de cada cosa idiota que hace un idiota. Si alguna vez descubre que así es como lo ves, quedará devastado. Cámbiame por Emilia y tal vez intente morir por eso. Después del desayuno, Gojo se dirigió al patio con Betty. Felt todavía estaba sufriendo durante su entrenamiento, y Reinhard estaba cerca, mirándola con silenciosa atención. Buenos días, Reinhard. Gojo se acercó a él. ¿No necesitas presentarte ante la Orden de Caballeros? Ojear no parece muy caballeroso. Ya he solicitado permiso. Reinhard mantuvo sus ojos en Felt. Y en el futuro, como caballero de Lady Felt, me alejaré de mis deberes con la Orden por el momento. Entendido. Gojo hizo una pausa. Por cierto, ¿qué sabes sobre la Asamblea de Selección Real? Más allá del anuncio formal de que todos los candidatos están reunidos, se espera que cada uno pronuncie un discurso. Expondrán su visión y objetivos, dando a los ministros y a la nobleza la oportunidad de evaluarlos. Mientras Reinhard explicaba los detalles, Gojo escuchó y murmuró en voz baja. Eso es un dolor de cabeza. En comparación con todos los demás candidatos, ya tenían un apoyo público menos. Eso por sí solo ya era una seria desventaja. Y aunque Felt llevaba sangre real, sus orígenes en los barrios marginales solo ampliaron la brecha. Lo que significaba que, tal como estaban las cosas, ningún ministro o noble con dos dedos de frente la respaldaría. Potencial de inversión cero. Solo había un camino a seguir. Entrar en esa asamblea con una propuesta lo suficientemente convincente como para llamar la atención. Todo fue básicamente una reunión de presentación corporativa. Cada candidato se levantó y presentó su versión de una presentación de diapositivas. Que pudieran cumplir o no era secundario. Lo que importaba era hacer deslumbrar el terreno de juego, hacer irresistible el plan. Esa fue la ventaja que ganaste incluso antes de que comenzara el juego. Su estrategia fue la misma. Los resultados podrían llegar más tarde. Primero, hacer que la gente invierta. ¿Pasa algo?
Preguntó Reynard, notando el surco en el ceño de Gojo. Reynard, ¿cómo está tu escritura? La pregunta surgió de la nada. Gojo puso una mano sobre el hombro de Reynard. Me temo que esa no es mi fuerza. He pasado mucho más tiempo sosteniendo una espada que un bolígrafo. Eso complica las cosas. Feld no tiene ni un solo partidario público. No hay fortalezas o ventajas particulares en las que apoyarse. Somos solo nosotros. En comparación con los demás candidatos, estamos completamente superados. Sin un discurso fuerte además de todo eso, estamos muertos en el agua. Se volvió hacia el espíritu que rondaba cerca. Betty, has leído una biblioteca entera de libros en la biblioteca prohibida. Seguramente podrías intentarlo. Betty lee textos mágicos. No tienen absolutamente nada que ver con lo que estás describiendo. La negativa fue instantánea y total. Un discurso. Reynard se quedó en silencio por un momento, pensando. Luego miró a Gojo. Gojo, ¿sabes cómo es la visión a largo plazo de Lady Feld? Sus metas, sus aspiraciones. Bueno, obviamente se trata de hacer las palabras murieron en su lengua. Bajo la mirada clara e inquisitiva de Reynard, Gojo se enderezó y declaró con absoluta sinceridad. Una revolución que enriquece a todos. Reynard parpadeó, claramente no esperaba esa respuesta. ¿Revolución? Piénselo. Gojo hinchó el pecho, irradiando convicción. Un nuevo gobernante necesita nuevas políticas. Solo a través de reformas, a través del cambio, una nación puede construir una prosperidad real. Reynard lo estudió, sintiendo algo ligeramente extraño pero incapaz de precisarlo. Él asintió. Gojo, mientras tanto, se estaba calentando a su propio tono. Sabes que Feld creció en los barrios marginales. Nada más que días duros, uno tras otro. Debes haberlo visto tú mismo mientras patrullabas. Si el viejo Rom no hubiera estado allí, probablemente habría muerto de hambre cuando era niña. Él dejó que eso se asimilara. Entonces sí. Prosperidad. Ese es el propósito de Feld. Reynard consideró esto durante un largo momento y luego asintió lentamente. Veo. Entonces creo que entiendo. Se encontró con los ojos de Gojo. Intentaré redactar un discurso para Lady Feld. Una vez que tenga algo, todos pueden opinar. Esperar. ¿No acabas de decir que esto no era lo tuyo? Gojo lo miró, sospechando del repentino cambio. Como caballero de Lady Feld, es mi deber aliviar las cargas de mi señor. Reynard lo dijo con una cálida sonrisa y la gravedad de un voto. ¡Qué cualidad tan admirable! Como mirar directamente al sol. Estás exagerando, Gojo. Intercambiaron algunas palabras más antes de que Reynard se disculpara, ya sumido en sus pensamientos mientras se alejaba para comenzar a trabajar en el discurso. Obtenga acceso anticipado a 40 capítulos más adelante en mi Patreon. Patreon.com/link comentario 3 comentario. Votar 2 restantes capítulo 88. Capítulo 88. El más brillante. Betty observó la figura de Reynard que se alejaba y luego se volvió hacia Gojo. Uno brilla como el sol. El otro maquina como un zorro. ¿Esquemas? No. Prefiero llamarlo ser astuto. Gojo se acercó y pellizcó sus pequeñas mejillas hasta formar una cara divertida, sonriendo todo el tiempo. Las tácticas clandestinas siempre salen a la luz al final. No importa. Cuando llegue ese día, dejaremos que Feld se encargue de ello. Después de todo, la opinión del señor es lo que cuenta. Su tono era pura indiferencia. Dada la personalidad de Reynard, nunca rechazaría a Feld por algo que no cruce una línea moral. Esperemos que así sea. De lo contrario, tendré un asiento en primera fila para ver al noble caballero que purga al malvado consejero de la corte de su dama. Relajarse. Estamos juntos en esto. Cuando llegue el momento, no me olvidaré de ti. Ese es el problema. Cuando llegue ese momento, por favor olvídate de mí. Después de un día completo de entrenamiento en etiqueta, Feld parecía visiblemente debilitado. Para alguien que había crecido en los barrios marginales, acostumbrado a la libertad total, los rígidos ejercicios eran nada menos que inhumanos. Gracias a Dios no crecí en el Palacio Real. Habría perdido la cabeza. Esta no es una vida hecha para personas. No puedes reírte cuando quieres, cada paso debe ser medido, debes cuidar tu postura al hablar e incluso hay reglas sobre el ángulo en el que sostienes el tenedor. Esa noche, estaba tumbada en la habitación de Gojo, expresando todos los agravios que había acumulado. Si no fuera por la fortuna que le esperaba al final de esto, no habría durado ni una sola hora. Cálmate. Son solo unos días más.
El sufrimiento tiene fecha de caducidad. Gojo yacía de lado sobre la cama mientras Betty se sentaba a su lado, con una mirada de profundo disgusto mientras le daba de comer las galletas caseras de Carol, una a la vez. Por cierto, Reynard debería hablar con usted dentro de 1 o 2 días sobre el discurso de la asamblea. ¿Discurso? Felt se incorporó. ¿Qué discurso? Nadie me dijo nada sobre un discurso. Pensé que la asamblea simplemente estaba sentada allí mientras los funcionarios hablaban. Según Reynard, tendrás que presentar tus objetivos, tu visión y ese tipo de cosas. ¿Metas? Su rostro decayó. No puedo exactamente pararme ahí y decir que estoy en esto por el dinero. No te preocupes. Por lo que parece, Reynard lo tiene controlado. Una vez que termine de escribirlo, tráemelo y lo modificaremos juntos. Luego lo memorizas. Hecho. Gojo lo dijo con una calma inexplicable, absolutamente confiado. ¿Seguro? ¿Esto no nos explotará en la cara? Confía en mí. Si no podemos con algo tan pequeño, no tiene sentido hablar de lo que viene después. Eso no es lo que decías esta mañana. Betty le metió otra galleta en la boca y tapó el hueco. Eso fue antes de que Reynard se ofreciera como voluntario para asumir la parte más difícil. Se encogió de hombros. Espero que tengas razón. Como incluso Gojo parecía relajado al respecto, Fel dejó que la tensión desapareciera de sus hombros. En comparación con el discurso, lo que realmente la perseguía era la perspectiva de más ejercicios de etiqueta. Durante los días siguientes, ella quedó completamente consumida por ellos. Convertir a una niña criada en los barrios marginales en alguien que pudiera pasar entre ministros y nobles sin un solo desliz, todo en el lapso de unos pocos días, era imposible desde cualquier estándar razonable. La presión también pesaba sobre Carol. Pero Felt se lanzó al entrenamiento con todo lo que tenía, impulsada por el plan y la recompensa que prometía. Uno dispuesto a enseñar, otro desesperado por aprender. Cuando terminaron esos pocos días, Felt se había transformado en algo notablemente convincente. No podía aguantar el acto para siempre, pero por un corto periodo, podía comportarse como la hija de una mujer noble sin alterar su carácter. Durante ese mismo periodo, llegó la información de Elsa. Ella desenterró lo que Gojo quería y se lo pasó a través de los mabeas de Meili. La noche anterior a la asamblea. Hermano mayor, aquí está el mensaje de Elsa. En la habitación de Gojo, Meili le tendió una hoja de papel doblada. Buen trabajo, Meili. Le revolvió el pelo. Puedes comer la mitad de mi postre mañana por la mañana. Hermano mayor, ¿nos quedaremos aquí para siempre? Es tan aburrido. Ella inclinó la cabeza hacia él, haciendo pucheros. ¿Aburrido? Desdobló el informe de inteligencia, sonriendo mientras leía. Así es como es la vida normal. Si no estuvieras viviendo así, probablemente ya estarías muerto. Los hombros de Meili se encogieron y se quedó en silencio. Betty, sentada a su lado, estiró el cuello para leer por encima de su brazo. El informe detalla los asuntos internos de la familia Astrea. Páginas densas y exhaustivas. La mayor parte se centró en los abuelos de Reynard. Cualquier cosa más atrás carecía de fuentes confiables. Según la inteligencia, la abuela de Reynard, Teresia Van Astrea, había sido la anterior espada santa. Al igual que su nieto, ella llevaba la protección divina del santo de la espada. Hace 14 años, cuando robaron Felt, el abuelo de Reynard, Wilhelm, el demonio de la espada, se desempeñaba como comandante de los caballeros de la Guardia Real. Había dejado la capital real para dirigir la investigación. Poco después de su partida, apareció la ballena blanca, una de las 3 grandes mabestias. El padre de Reynard, Einkel, recibió órdenes de liderar una fuerza contra ello. Pero a pesar de ser hijo de 2 espadachines legendarios, Einkel había heredado poco de su talento. Carecía por completo de las cualidades de un santo de la espada. Ante el orden imposible, tomó su decisión. Envió a su madre, Teresia Van Astrea, a luchar en su lugar. Y durante esa batalla contra la ballena blanca, Reynard, de 5 años, de repente heredó la protección divina del santo de la espada. Su abuela, despojada de su poder en pleno combate, murió. Por eso el padre y el abuelo de Reynard estaban resentidos con él. 3 generaciones. Ninguno de ellos en paz entre sí. Esto es lo que somos los humanos, murmuró Betty después de leer la última línea. Por favor, no me mezcles con esa afirmación. Gojo movió su frente, ligeramente ofendida. Pero sí. Es bastante horrible. Ahora entendía el comportamiento de Reynard, la cuidadosa moderación, la deferencia hacia un padre que claramente lo despreciaba.
Con una relación que se fracturó, la dinámica normal entre padre e hijo estaba fuera de discusión. Ahora que lo pienso, para que algo tan privado esté disponible, no puede ser un secreto tan bien guardado. Probablemente mucha gente sepa. Se quedó mirando el infieme. Un niño de 5 años, todavía lo suficientemente pequeño como para necesitar el amor de sus padres, cargado con algo que no era ni remotamente su culpa. Culpado de todos modos. La idea dejó un sabor amargo. Sinceramente, Reinhardt podría haber sido un buen hechicero de Jujutsu. Crecer bajo ese peso y seguir convirtiéndose en un caballero disciplinado y respetado en lugar de arremeter. Gojo no había visto escasez de usuarios de maldiciones en su viejo mundo, personas que habían canalizado su resentimiento y oscuridad para atormentar a inocentes. Si alguno de ellos hubiera poseído incluso una fracción del poder de Reinhardt, el daño habría sido catastrófico. Pero nada de eso es el punto. Betty marcó el nombre de Einkel en el infieme. Su relación padre-hijo podría actuar activamente en contra del apoyo de Reinhard Feld. Un arma de doble filo, claro. Si realmente intentáramos reclamar el trono, sería un verdadero problema. Pero en realidad no lo queremos, entonces, ¿importa? Gojo se encogió de hombros, despreocupado. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando sonó un golpe y Feld irrumpió por la puerta. Lady Feld, si Carol la viera ahora mismo, se le rompería el corazón. Todo ese trabajo duro, desperdiciado. No hay tiempo para eso. Mira esto y dime si hay que cambiar algo. Ella cruzó la habitación en 3 zancadas y dejó una hoja de papel delante de él. Gojo miró hacia abajo. Borrador del discurso de Reinhardt. No pasó mucho tiempo. Una breve introducción a la filosofía política, grandes rasgos de una visión de gobierno. El tema central coincidía con lo que Gojo había sugerido. Reforma que trae prosperidad. Reinhardt había afirmado que escribir no era su fuerte, pero el borrador se leía bien. Pulido, incluso. Podría haber venido directamente del redactor de discursos de un político en su viejo mundo. Gojo sabía que no podría haberlo escrito desde cero. Pero trabajar dentro de un marco que alguien más había construido, refinarlo y hacerlo más atractivo, que él podría hacer. Ajustes menores. No tomará mucho tiempo. Llevó el borrador al escritorio, se sentó y cogió un bolígrafo. No vas a agregar mucho, ¿verdad? Feld flotaba detrás de él, con la alarma en aumento. Si es demasiado largo, no esperes que lo memorice. Relajarse. Algunas condiciones que no podrán rechazar. Eso es todo. La comisura de su boca se curvó hacia arriba, un brillo de diversión en sus ojos. Mañana. Parece que alguien no durmió bien. Al día siguiente. Gojo y los demás ya estaban desayunando en el comedor cuando Feld hizo su entrada, escoltada por las 2 nietas de Carol. Un vestido dorado pálido, elegante sin llegar a ser llamativo. Accesorios de buen gusto. Cabello arreglado con mimo, un toque de maquillaje ligero que suaviza sus rasgos. La chica de los barrios marginales había desaparecido. Frente a ellos estaba la hija de una mujer noble, serena y refinada. Excepto por el cansancio. Esos ojos muy abiertos lo traicionaban, bordeados de leves ojeras que el maquillaje no podía ocultar del todo. ¿De quién crees que es la culpa? Ella miró a Gojo. Había jurado de arriba abajo que sus ediciones serían mínimas. Entonces el bolígrafo empezó a moverse y nunca se detuvo. Había pasado la mitad de la noche memorizando el borrador revisado después de regresar a su habitación. Apenas había cerrado los ojos cuando la sacaron de la cama para peinarla y maquillarla en preparación para la asamblea. Los demás casi habían terminado de comer cuando ella llegó. Hambrienta, se dejó caer en su asiento y cogió el pan. Espera, Reinhardt. Su mano se congeló a mitad de camino. Se volvió hacia Reinhardt con una mirada que podría cuajar la leche. Estoy hambriento. Si dices una palabra sobre etiqueta ahora mismo, no seré responsable de lo que suceda después. Reinhardt sonrió cálidamente y no dijo nada. Él no se movió para detenerla. El tiempo era corto. No podía darse el lujo de disfrutar de una comida tranquila. Afortunadamente, los años en los barrios marginales habían perfeccionado su velocidad para comer hasta convertirla en un arte. El desayuno desapareció en unos momentos. ¿Memoricé el discurso? Gojo se inclinó. Obviamente. Feld cogió su vaso de leche, lo bebió de un largo trago, se secó la boca con una servilleta y lo miró fijamente con confianza. Cada palabra. Entonces estamos dorados. Créeme, hoy serás el más brillante en esa sala. Reinhardt, ¿estaría bien si yo también viniera?
Subaru avanzó arrastrando los pies, avergonzado y vacilante. No se atrevía a preguntar del lado de Emilia, así que estaba probando suerte aquí. Pobre chico, de verdad. Parecía fundamentalmente alérgico al talento de cualquier tipo. Magia, técnicas malditas y ahora, después de días en la finca Astrea, también manejo de la espada. Según él, ya tenía 2 años de conocimientos básicos. Toda esa base, y todavía nada que mostrar. El hombre tenía el don de no tener el don. ¿Quieres venir? Reinhardt se volvió hacia Felt. Si Lady Felt no tiene objeciones, está perfectamente bien. ¿Por qué no vas a buscar a tu preciosa Emilia? Felt arrugó la nariz. Era dolorosamente obvio que Subaru quería ir por una sola razón. Traidor. No quiero causarle problemas. Su sonrisa era forzada. Y Lady Felt es tan generosa, estoy seguro de que no le importaría, ¿verdad? HMPH. Como si fueras a quedarte incluso si dijera que no. Ella lo despidió con un gesto. Bien, puedes venir. Pero no te atrevas a montar una escena. Sé que no eres diferente de este. Señaló con el pulgar a Gojo. Si arruinas nuestro plan, estás muerto. Iré directo a Emilia y le diré que te estabas acercando a ella solo para espiar por mí y robar el trono. Obtenga acceso anticipado a 40 capítulos más adelante en mi Patreon. Patreon.com/link comentario 1 comentario. Votar 2 restantes capítulo 89. Capítulo 89. Se reúne la selección real. Subaru se enderezó en su silla, con expresión grave, y levantó 3 dedos. Lo juro por todo lo que tengo. No causaré problemas ni interferiré con el plan de Lady Felt. No te preocupes por eso, Felt. Con Emilia allí, se comportará de la mejor manera. Gojo pasó un brazo sobre el hombro de Subaru, sonriendo. Y si algo sale mal, al menos se avergonzará frente a Emilia. Bien. Como lo pones de esa manera, él puede acompañarte. Felt era lo suficientemente razonable como para admitir que no había ningún inconveniente real. Además, Subaru había estado visiblemente deprimido en los últimos días después de descubrir que no tenía ninguna actitud para el manejo de la espada. Un cambio de escenario podría hacerle bien. Sí. Se levantó de su silla. Sabía que eras el mejor, Felt. La tristeza de 2 días de entrenamiento fallido se evaporó en el acto. Llegamos tarde. Movámonos. Reinhardt se levantó de la mesa. Viejo Rom, deséame suerte. Felt saludó a Rom con una sonrisa llena de confianza. Reinhardt tomó las riendas del dragón carriaje mientras el resto se instalaba en la cabina. Su grupo no era pequeño. Felt en el centro, flanqueada por las 2 nietas de Carol para administrar su equipo, luego Gojo, Betty y el recién incorporado Subaru. La justificación de Betty había sido sucinta. Donde va el usuario de Spiritars, el espíritu lo sigue. Si ya había un pasajero adicional a bordo, ¿qué diferencia hacía uno más? Gojo no pudo discutir con la lógica. Entonces, ¿dónde exactamente se llevará a cabo la asamblea? Subaru presionó su rostro contra la ventana, prácticamente vibrando ante la idea de ver a Emilia. El castillo real. La voz de Reinhardt llegó desde el asiento del conductor. Todos los ministros, nobles y miembros de la Orden de Caballeros deben asistir. El castillo. Debe ser increíble. Los ojos de Subaru se alejaron con anticipación. Ser increíble no significa que sea un lugar para una cita, así que deja de fantasear. Gojo golpeó con sus nudillos el cráneo de Subaru. No estaba pensando eso. Emilia y yo solo somos amigos en este momento. Un momento. Pero si sigo así, sé que ella volverá algún día. En el momento en que surgió el nombre de Emilia, Subaru se convirtió en un pozo sin fondo de entusiasmo. Dicen que el cazador de dragones se convierte en dragón. Ni siquiera has matado al dragón todavía y ya has olvidado toda tu misión de héroe. Gojo sonrió, pensando en el chico con los ojos muy abiertos que había llegado por primera vez a este mundo. ¿Puedes culparme? No tengo el talento para ser un héroe adecuado. Magia, técnicas malditas, manejo de la espada, no puedo aprender nada de eso. Honestamente, me he dado cuenta de que renunciar a ser un héroe y simplemente estar con la persona que amas tampoco es tan malo. Un humano masculino cuyo cerebro ha sido sobrescrito por la necesidad de reproducirse. El resumen de Betty fue clínico y despiadado. Eso no es lo que es. Mis sentimientos por Emilia son puros, las bromas los llevaron a través del barrio noble y hasta los terrenos del castillo. Una vez dentro, todos salieron y siguieron a Reinhardt por un largo pasillo hasta llegar al palacio propiamente dicho. Marcos Hildark, comandante de la Guardia Real, hacía guardia en la entrada.
Su mirada recorrió al grupo mientras se acercaban y levantó una mano. Comandante Marcos. Reynard asintió respetuosamente. Marcos estudió a cada uno de ellos por turno y luego habló en voz baja y mesurada. Todos los asistentes a la asamblea de selección real deberán estar registrados. Reynard miró a Felt. Ella captó la señal y dio un paso adelante. Este es Satoru Gojo. Al igual que Reynard, él es mi caballero. Ella hizo un gesto. Esta es Betty, su gran espíritu contratado. Se volvió hacia Subaru y una pequeña sonrisa malvada apareció en su rostro. Y este es mi sirviente. Subaru escuchó la palabra, vio esa sonrisa y se tragó la dignidad que le quedaba. Entrar era lo único que importaba. Oh, sí, de hecho. Mi maestra, Lady Felt, es el supremo honor de mi vida servir a su lado. Se inclinó con una floritura, imitando la cadencia teatral de Rosual con alarmante precisión. Dios mío, si no es Subaru. Qué grata sorpresa verte por aquí. La voz vino detrás de ellos. El mismo ritmo teatral, pero de su propietario original. Gojo se volvió. Rosual y Emilia, justo a tiempo. En comparación, su partido era magro. Solo ellos dos, nadie más. Emilia. En el instante en que Subaru la vio, se encendió y corrió sin una pizca de control. Marcos lo vio irse, luego desvió su mirada hacia Felt. Ella dejó escapar una risa seca. No le hagas caso. Espía plantado. Gojo captó el destello de confusión que cruzó el estoico rostro de Marcos, y desapareció casi antes de que se registrara. Si no estuvieras mirando de cerca, te lo habrías perdido por completo. Comandante, ¿podemos entrar? Reynard miró a Subaru, que ya estaba sumido en una conversación con Emilia, y sonrió. Han llegado todos los nobles y funcionarios. Un candidato sigue pendiente. Por favor, espera brevemente. Marcos se hizo a un lado y abrió las grandes puertas detrás de él. Más allá de ellos, el pasillo era todo lo que Subaru había imaginado y más. Vasta, opulenta y repleta de gente. Grupos de ellos se encontraban en grupos dispersos, murmurando entre ellos. La división era obvia incluso a simple vista. Una facción vestía los uniformes blancos de la Guardia Real. El otro estaba formado por ministros y nobles con frac negros que le recordaban a Gojo las togas de graduación universitaria. Todas las cabezas se volvieron cuando se abrieron las puertas. Docenas de miradas se fijaron en ellos en el momento en que entraron. Gojo se sintió tenso a su lado. ¿Estás bien? No lo pienses. Mantuvo la voz baja. Emilia está más nerviosa que tú. Me sentí mirado de reojo. Emilia se había puesto rígida. La calidez fácil que había mostrado mientras charlaba con Subaru había desaparecido, reemplazada por una máscara tan apretada que no revelaba nada en absoluto. Sus nervios eran visibles desde el otro lado de la habitación. Saber que su rival estaba igual de nerviosa hizo maravillas. Los hombros de Felt se aflojaron y le mostró a Gojo un gesto encubierto con el pulgar hacia arriba. Mientras avanzaban por el pasillo, Reynard se inclinó hacia Lady Felt. El área del centro está reservada para los candidatos. El jefe de la familia Duque Carsten y el presidente de la compañía Osin ya están allí. Por favor, únete a ellos. Sintió. La sacudida inicial de nervios había pasado. Ella estaba estable ahora. El entrenamiento de Gojo durante los últimos 2 días le había metido una idea en la cabeza. Los demás estaban aquí para competir por una corona. Ella estaba aquí para cerrar un trato. Juegos completamente diferentes. No había motivos para medirse con ellos ni preocuparse por la rivalidad. Haz el trabajo. Eso fue todo. Hoy tenía exactamente una tarea. Vender una visión, como lo haría un comerciante. Hacer que la gente se interese. Gojo había utilizado cada momento libre durante sus descansos para recalcar estos puntos, guiándola a través de escenarios probables y cómo manejar cada uno de ellos. Con todo eso detrás de ella, Felt se encontró instalándose en una calma inesperada, una tranquila sensación de que ella y sus competidores ni siquiera estaban jugando en el mismo campo. Pasos ligeros, barbilla ligeramente levantada. Cruzó el pasillo con todo el aplomo que esos agotadores días de entrenamiento le habían inculcado y ocupó su lugar junto a los otros 2 candidatos. Rosual asintió con la cabeza a Emilia y ella lo siguió, colocándose junto a Felt. Emilia tan se ve muy hermosa hoy. La mirada de Subaru la siguió, con una reverencia que rayaba en el amor. ¿Bronceado? Gojo levantó una ceja. Es mi apodo especial para Emilia. No te preocupes por eso. A veces Betty realmente se compadece de Emilia. El espíritu estaba al lado de Gojo, su voz estaba llena de simpatía.
Bueno, entonces, yo también debería ir. Roswaal saludó alegremente. Una vez que la asamblea termine, reunámonos todos, ¿de acuerdo? Se dirigió hacia el grupo de nobles y funcionarios al otro lado. 1, 2, 3, 4. Gojo contó los candidatos. Aún falta uno. Esperemos que no nos haga esperar demasiado. Examinó la habitación, ya aburrido. Si Feld no hubiera insistido en que viniera, felizmente se habría saltado todo el asunto. Escuchar a gente tediosa decir cosas tediosas era indistinguible de desperdiciar su vida. Podría estar descansando al sol ahora mismo, comiendo pasteles, bebiendo un buen té. La última en llegar será Lady Priscilla de la casa Varielle. Reynard ofreció la información sin que nadie se lo pidiera. ¿Otra familia noble? Así es, miau. Igual que Lady Crush. Una cabeza con orejas de gato apareció en la conversación, la voz alegre y familiar, como el tono juguetón de Puck. Gojo reconoció al caballero con orejas de gato de su visita a la Orden de Caballeros por la insignia. Félix, si no recordaba mal. Entre las 5 candidatas actuales, aparte de Lady Feld, 2 proceden de casas nobles. Lady Crush y Lady Priscilla. Julius dio un paso adelante y se unió al intercambio. ¿Ustedes 3 comparten algún tipo de vínculo cósmico? Parece que me encuentro contigo cada vez. La mirada de Gojo saltaba entre ellos. Porque los 3 somos mejores amigos, miau. Los labios de Félix se curvaron en una sonrisa felina, sus orejas esponjosas le daban una ternura casi insoportable. Tiene sentido. Por cierto, ¿la Orden de Caballeros permite que las mujeres sirvan? Pareces ser la única chica que he visto, Félix. Había sentido curiosidad por ello desde su primer encuentro. Había asumido que la Orden permitía mujeres caballeros, algo así como Juana de Arco, pero al escanear la habitación hace un momento, no había visto a ninguna segunda. Félix se echó a reír. Parece que Ferris lo logra perfectamente. Todavía sonriendo, Félix echó la cabeza hacia atrás, dejando al descubierto una garganta pálida y esbelta, y señaló directamente a su nuez de Adán. Una lengua juguetona asomó. En realidad, no es una niña. Ferris es un niño. Reynard y Julius lucharon por reprimir las sonrisas, con diversión bailando en sus ojos. Mi error. Gojo se inclinó para mirar más de cerca, completamente imperturbable, luego asintió con genuina admiración. Realmente no se puede decir nada. Eso es realmente impresionante, Félix. Jeje, gracias por el cumplido. Pero no creas que la adulación significa que bajaré la guardia contigo. ¿Guardia baja? Reynard entró, todavía sonriendo. Félix es el caballero de Lady Crush. Y Julius sirve a Lady Anastasia. Gojo miró a Julius, quien le devolvió una sonrisa educada. Por favor, no me digas que todos los caballeros de la Orden ya se han comprometido con alguien. Oh no, nada tan dramático. Solo somos nosotros 3, miau. Félix hizo a un lado la preocupación. Bien. Me preocupaba que toda la Orden ya hubiera sido dividida. No es tan malo. Félix se rió. Pero si la lealtad de un caballero hacia su candidato alguna vez entra en conflicto con sus deberes para con la Orden, tiene que renunciar a uno de ellos. Gojo asintió. Entre esta conversación y las explicaciones anteriores de Reynard, la imagen de cómo funcionaba la Orden de Caballeros se estaba uniendo muy bien. Mientras charlaban, las grandes puertas se abrieron una vez más. Todas las miradas en el pasillo se dirigieron hacia la entrada. De pie en la puerta había una mujer joven con un vestido escarlata intenso, de unos 18 o 19 años. Notablemente mayor que Emilia y los demás. Y no fue solo la edad lo que la distinguió. La figura que se muestra debajo de ese vestido formal sin tirantes dejó a los otros 4 candidatos en una categoría tan distante que apenas merecía comparación. La brecha no era una brecha. Fue un abismo. Obtenga acceso anticipado a 40 capítulos más adelante en mi Patreon. Patreon.com/link comentario 3 comentario. Votar 2 restantes capítulo 90. Capítulo 90. Malicia. La niña entró en el pasillo como un pequeño sol, con la barbilla alta, y cada paso resonaba con ese tipo de orgullo que no se podía enseñar. Fue incrustado en el hueso. 5 candidatos en total, y ninguno de ellos se comportó así. Esa arrogancia innata la diferenciaba de todos los presentes en la sala, incluido Crush Karsten. La cabeza de la familia Duque Karsten poseía su propia presencia imponente, pero palidecía al lado de lo que ardía dentro de este recién llegado. Detrás de ella iba una figura imponente. Un hombre manco con un casco completamente cerrado, vestido como un bandido que había entrado en la carretera.
Si el aura de la chica chocaba con la formalidad del salón como una reina entre los plebeyos, su compañera chocaba con ella como un mendigo en un palacio. Ambos atrajeron todas las miradas en la habitación. La niña, Priscilla, no dedicó una sola mirada a las filas de espectadores. Las mismas miradas que habían puesto tenso a Fel bien podrían haber sido sujetos que se acercaban a una audiencia. Su expresión nunca vaciló, su paso nunca vaciló. Caminó a su propio ritmo hasta llegar a los otros candidatos y se detuvo. Mientras tanto, el hombre parecido a un bandido se dirigió directamente hacia el grupo de Gojo. Miré a la izquierda, miré a la derecha y pensé que probablemente este era el lugar al que pertenezco. Se plantó junto a ellos y habló como si se conocieran desde hacía años. Ah, claro. Mi nombre es Al. Parece que estamos en el mismo barco aquí. Ser reclamado por un bicho raro me da sentimientos complicados. Subaru no pudo evitarlo. Chico de ojos rasgados, eso es un poco doloroso. Ataques personales, de verdad. Eso es bajo. Gojo observó al recién llegado intercambiar críticas con Subaru y se sintió divertido. Comparado con la refinada compostura de Reinhard y los demás, este hombre estaba agresivamente fuera de lugar en todos los sentidos posibles. ¿Eres su caballero? Gojo inclinó su barbilla hacia Priscilla. Se podría decir eso. Aunque yo diría que portero es más exacto. Definitivamente un bicho raro. Betty, por una vez, estuvo de acuerdo con Subaru. Portero. ¿Qué se suponía que debía hacer alguien con eso? Oh, no esperaba una niña pequeña en la alineación. ¿Qué candidato tiene ese extraño pasatiempo? Pensé que solo mi princesa hacía cosas así. Betty no tiene nada que ver con ningún candidato. Mantén tus suposiciones infundadas para ti mismo. Ella puso los ojos en blanco con abierto desprecio. De hecho, me recuerda a mi princesa. Es difícil hablar con ambos. Al se encogió de hombros, resignado. ¿Hablar así de tu princesa a sus espaldas, es así de sabio? Está bien, ella está acostumbrada. Se inclinó hacia Gojo y Subaru, claramente intrigado por ambos. Entonces, amigos, ¿a quién respaldan? Ella. Gojo asintió hacia los candidatos. El último. Sintió. Oh. Entonces ustedes son los caballeros del candidato final, no, no. Este es su caballero. Señaló con el pulgar a Reinhard. Somos más como amigos que nos acompañaron en el espectáculo. El intercambio entre Gojo y Al no tuvo nada de la solemnidad propia de una asamblea nacional. Bien podrían haber estado charlando en un banco del parque. Silencio. La orden atravesó el pasillo. En la plataforma elevada al frente, aparecieron varias figuras, envueltas en túnicas moradas. Se acomodaron en asientos a ambos lados del estrado, mirando a la multitud reunida. Un grupo de viejos. Me recuerda algunos recuerdos desagradables. Gojo los estudió, murmurando para sí mismo. Cuéntamelo. Es difícil de creer que estos viejos gobiernen todo el país. El susurro de Al flotó detrás de él. Los dos eran prácticamente colegiales tomando notas durante una conferencia. Todos los caballeros que los rodeaban permanecían erguidos y en silencio, lo que solo los hacía destacar más. Sin embargo, a nadie pareció importarle. El llamado al silencio había puesto a toda la sala en una formación rígida, ambas filas de asistentes se pusieron firmes. Marcos se paró en la plataforma, inspeccionó la habitación silenciosa con un breve asentimiento y luego se volvió para dirigirse a la fila de ancianos detrás de él. Estimados miembros del Consejo, los 5 candidatos, toda la orden de caballeros y todos los funcionarios y nobles están presentes. ¿Empezamos? Uno de los ancianos, de rostro demacrado, cabello y barba blancos como la nieve, inclinó la cabeza. Proceder. La palabra apenas se había desvanecido cuando una voz se elevó desde el lado de los funcionarios del salón. Estimado representante del Consejo de Sabios, Lord Miklotov. Antes de que comience la asamblea, ¿puedo solicitar humildemente que el conde describa las circunstancias del descubrimiento del 5º candidato? Rosual había informado de la existencia de Fel, pero solo al consejo. El resto de funcionarios y nobles sabían que existía un 5º candidato. No sabían nada más. El hombre que había hablado era bajo y delgado, de tez pálida y rasgos tensos y afilados. Un fino bigote asomaba sobre su labio. Todo en él irradiaba la palabra intrigante. Oh, Lord Rickert, su momento es bastante inconveniente. Rosual sacudió la cabeza con cansancio practicado, luego se volvió hacia la platea. Estimado Lord Miklotov, ¿qué piensa sobre la propuesta de Lord Rickert? Rosual clásico. No tomar iniciativa, no poner objeciones, ceder ante el consejo.
Si quieres, Rosual. Rosual ofreció una pequeña reverencia y salió de la fila. Mientras se movía, su mirada se dirigió al lado del pasillo donde se encontraba Gojo. Sus ojos se encontraron y la mirada se mantuvo. Gojo entendió perfectamente. No había manera de que Rosual pudiera mentir aquí. Tendría que exponer los hechos, todos ellos. Y en el momento en que esta sala se enteró de que Felt había crecido en los barrios marginales, las primeras impresiones se derrumbarían. Sangre real o no, no importaría. Sin una educación adecuada, incluso el linaje más noble no contaba para nada a los ojos de estas personas. Él y Felt se habían preparado para esto. Esperaban que surgiera el tema. No esperaban que surgiera antes de que comenzara la asamblea. El pecho de Felt se apretó. Su cabeza comenzó a girar, el instinto atrajo su mirada hacia Gojo, pero se contuvo y se mantuvo quieta. Rosual bajó las escaleras, les dio la espalda a los 5 candidatos y se enfrentó a la multitud. Los hechos ocurrieron hace aproximadamente 2 semanas, la historia no fue complicada. Rosual lo expresó en un puñado de oraciones, precisas y completas. Cuando llegaron los detalles, cuando la sala se enteró de que esta candidata había venido de los barrios marginales, que había sido una ladrona, estallaron murmullos por parte de los funcionarios. Los caballeros mantuvieron su disciplina, pero los nobles no pudieron evitarlo. ¿Un ladrón de los barrios marginales? La voz de Rickert estaba llena de teatral incredulidad, como si acabara de escuchar la cosa más absurda de su vida. Gojo inclinó la cabeza y lo estudió. Ese tipo de hostilidad abierta significaba que Rickert ya había prometido su apoyo en otros lugares. Nadie en su sano juicio se opondría a un candidato de manera tan descarada sin un plan de respaldo. De lo contrario, fue tácticamente estúpido. En cuanto a Felt, Gojo se dio cuenta de que había subestimado cuán poderoso era su deseo de dinero. Según sus cálculos, el viejo Felt ya habría contraatacado. Un comentario cortante como mínimo, pero lo más probable es que se produzca una pelea verbal en toda regla. En cambio, se paró al frente del pasillo como si no hubiera escuchado una palabra. Impresionante. Aunque probablemente estaba hirviendo por dentro. ¿Están todos satisfechos? La voz de Miklotov tranquilizó la habitación. Como representante del consejo, tenía autoridad indiscutible aquí. No más interrupciones. Luego pido a todos los candidatos, junto con sus asistentes y seguidores, que se presenten. Miklotov asintió con la cabeza a Marcos, quien dio un paso adelante y gritó las instrucciones. Julius y Félix movieron inmediatamente, dirigiéndose a la platier. Reinhard los siguió, listo para ascender junto a ellos. Entonces Felt se dio vuelta y miró directamente a Gojo. Tú también. Vamos. Se rascó la cabeza. Suspiró. Esa es la vida de un trabajador, ¿verdad? Vámonos, amigo. Al le dio un golpe en el hombro, una especie de gesto de camarada de armas. Pensé que al menos era accionista. Gojo sacudió la cabeza con un suspiro y siguió el paso de Al hacia la platier. Betty la siguió sin dudarlo. En cuanto a Subaru, y lo siento, pero no había ningún papel para él aquí. A menos que alguien lo reconociera oficialmente como un caballero, un asistente o un espíritu, no tenía motivos para subir. Una vez en la plataforma, Priscilla y Al fueron primero. Lady Priscilla Varielle y su asistente, Al. La selección real no tiene sentido. Solo yo soy apto para gobernar. Todo lo que necesitas hacer es arrodillarte y seguir. Oye, ¿para qué me arrastraste hasta aquí? Susurró Gojo, acercándose sigilosamente a Felt. Para mantenerme tranquilo. De lo contrario, iré allí y le daré un puñetazo a ese bastardo. Su rostro mantuvo su sonrisa serena y digna. Solo sus labios se movían. No es tan malo. Con tantos candidatos, algunos funcionarios siempre iban a elegir bando temprano. Todavía quiero darle un puñetazo. El pensamiento de todos esos días, los ejercicios de etiqueta, la memorización nocturna, todo eso socavado antes de que ella hubiera tenido la oportunidad de hablar, la furia se enroscó en su pecho. No te preocupes por eso. Cuando nos dirigimos a Kararagi, primero le daremos una paliza y luego nos largaremos de la ciudad. Sí. Los ojos de Felt se iluminaron. Le dirigió a Rickert una sonrisa que prometía algo mucho peor que cualquier cosa que ella dijera desde esta platier. Lady Felt, por favor absténgase de hablar tan imprudentemente. Reinhard se volvió hacia ella, exasperado. Te ordeno que silencie nuestra conversación ahora mismo. Ella frunció los labios, molesta por su interferencia. Lady Crust Karsten, jefa de la casa Karsten, y su caballero asistente, Félix Arguile.
Cuando me convierta en gobernante, haré que el dragón olvide su antiguo pacto, ¿sabes, Felt? Creo que en realidad podrías tener una ventaja sobre el resto de ellos. Gojo miró la dirección de Crush y se inclinó. Tanto Priscilla como Crush habían dado discursos extremos. Se exigía una sumisión ciega como si fuera algo evidente. El otro comenzó declarando que cortaría el vínculo entre Lugúnica y el dragón divino, la misma relación por la que el reino era famoso. Ninguno de los dos había ofrecido un solo beneficio tangible a sus potenciales partidarios. Sus objetivos declarados eran, en el mejor de los casos, vagos. Luego vino el jefe de la compañía Osin, el señor de Julius. Como comerciante, Gojo esperaba algo más concreto de ella. En cambio, su discurso resultó igualmente desconcertante. No importaba el éxito que tuviera su negocio, no podía satisfacerla, por lo que quería un país entero propio. Luego Emilia. Su discurso fue, en todo caso, peor. En una sociedad feudal, ella se puso de pie y pidió la igualdad universal. Dejando de lado su identidad como semielfa de cabello plateado, la idea por sí sola amenazaba los intereses creados de todos los nobles. El apoyo de la aristocracia sería casi imposible. ¿Ves la diferencia ahora? Ve a buscarlos. Gojo le dio a Felt un suave empujón en el hombro, sonriendo. Tienes esto. Después de días de entrenamiento avanzado de Gojo, Felt pudo ver exactamente dónde se encontraba en relación con sus 4 rivales. Interés propio. La única ley que nunca cambió, en ningún mundo. Había aprendido esa lección joven. En los barrios marginales, la gente arriesgaba su vida por una barra de pan. Los nobles y los funcionarios eran simplemente versiones mejor vestidas de la misma cosa. Rasca la superficie y el hambre era idéntica. Dales lo que querían y ella estaría por delante de todos. Lady Felt y su caballero, Reynard. La voz de Marcos sonó. Felt recogió el dobladillo de su vestido, dejó que una tranquila sonrisa se asentara en su rostro y caminó hacia el centro de la platea. Miró hacia el pasillo de abajo, a cada rostro vuelto hacia el suyo. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.